Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. No debemos restar importancia a aquello que lo tiene, y no creo que en nuestro grupo nos equivoquemos cuando decimos que el cuarto foro de las regiones ultraperiféricas ha sido vital, porque supone el posicionamiento definitivo del conjunto de las regiones RUP para afrontar en este semestre el comienzo de la revisión de la estrategia europea posterior al periodo 2020. Hablamos, por tanto, de buscar un posicionamiento común de las regiones ultraperiféricas, para que en el desarrollo de las futuras políticas regionales y comunitarias tenga en cuenta nuestra singularidad como RUP, además de la especial trascendencia para nuestro desarrollo que supone la lejanía de Europa, y en algunos casos la insularidad y, por supuesto, la doble insularidad que se vive en estas regiones. Y, por supuesto, el tema capital es que los fondos que se doten por Europa para el próximo periodo sean acordes a las auténticas necesidades de las RUP, para que nos compensen de forma más efectiva y para que se desarrollen plenamente nuestras potencialidades como territorios europeos alejados de Europa, ya que podemos y debemos ser referentes en cada una de las regiones donde estamos situados. Después de muchos años en las RUP llevan reivindicando a la Comisión Europea que se desarrolle plenamente el contenido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluso con un pronunciamiento claro y contundente, a través de una sentencia del 15 de diciembre del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión en este sentido. Se ha llegado a una postura común de las RUP en este foro, un foro que plasma un trabajo arduo, para que las políticas regionales europeas para estas regiones se basen de forma efectiva en la consolidación y en la implementación de tres objetivos esenciales recogidos en el memorándum. Documento que ha sido confeccionado después de muchas reuniones, foros y debates, que a todos los niveles ha tenido no solo las 9 regiones ultraperiféricas, también los estados de España, Portugal y Francia, y las autoridades europeas a lo largo de más de 15 años. Como les decía, los tres objetivos esenciales que debemos asegurarnos de que los lleva a cabo la Unión Europea en el próximo periodo plurianual son los siguientes: reforzar la igualdad de oportunidades para las RUP, consolidar la competitividad de su economía y mejorar el atractivo de su territorio y respaldar su proyección en su cuenca geográfica respectiva. Señor consejero, señorías, hacer una estrategia común para salvaguardar el futuro de nuestro desarrollo, pedir que los respectivos estados de estos territorios, así como que las autoridades europeas se impliquen en su elaboración y llevarlo con una voz cohesionada y unánime a Bruselas, para que en el marco de las negociaciones de la nueva estrategia no posterguen más las compensaciones que deben en justicia darnos. Es absolutamente vital. No olvidemos que hoy en día seguimos construyendo Europa y que hay factores externos a nosotros e internos que pueden afectarnos y marcar el rumbo que tomemos después del 2020. Por eso, sin tener una posición de fuerza en la defensa de nuestras justas aspiraciones, estas pueden quedar postergadas. Por tanto, todo avance que se haga es más que bienvenido. Avances como el memorándum del cuarto foro de las regiones ultraperiféricas deben ser apoyados por todos los que estamos en esta Cámara y elevadas a nivel nacional para que se asuma a todos los niveles. Los peligros están ahí. Solo basta con pensar en los factores que nos pueden afectar, ya sea la coyuntura actual de las regiones con los Estados Unidos, donde antes se temía por un TTIP contrario a los valores sociales europeos y enemigo de las compensaciones regionales, ahora con un giro de la política norteamericana a posiciones ultraliberales. Puede que no lleguemos nunca a firmar el tratado, pero también podría ser al contrario y conformarse el peor tratado posible. Y, por supuesto, el avance del populismo y, sobre todo, de las extremas derechas europeas y los nacionalismos. Amenazan con fracturar Europa. Piensen en el Brexit. Aunque hemos debatido las consecuencias para Canarias, hay que ser precavido, porque en el futuro de Europa, España podría dejar de ser un país receptor para ser uno de los países que deben contribuir económicamente al esfuerzo y cubrir el hueco dejado por el Reino Unido, y eso nos afectaría. Y por eso es necesaria la unidad. Recientemente hemos visto cómo se han posicionado conjuntamente los países del sur de Europa,
Por tanto, no debemos perder las ocasiones que tengamos de promocionar los cambios que deben hacerse en las políticas comunes de la Unión, cambios necesarios para mejorar el desarrollo de regiones como Canarias. Hagamos de esto un objetivo común, tanto el del Ejecutivo como de las fuerzas parlamentarias, y trabajemos para conseguir que la Europa posterior al 2020 sea una Europa más solidaria, cohesionada e integradora, que recupere la noción del Estado social y que propugne y recupere sus valores, así como que tenga en cuenta nuestras especiales circunstancias como regiones ultraperiféricas y haga unas políticas adecuadas para compensarnos. Y a aquellos que nos escuchan decirles que el memorándum suscrito por la RUP en este foro no solo recoge estos principios políticos, también establece el desarrollo que deben tener las RUP en áreas concretas que afectan especialmente a los habitantes de Canarias. Por nombrarles, se hablan de objetivos sociales como empleo, educación y formación, inserción social, inmigración, cohesión económica, social y territorial, o la cultura. En el sector primario tenemos objetivos en agricultura y desarrollo rural, pesca y acuicultura. En sostenibilidad se tratan áreas como la energía, medio ambiente y cambio climático. Para nuestro modelo económico se detallan objetivos relativos a la I+D+I, a la agenda digital y especialmente al desarrollo económico a través de potenciar a nuestras empresas. Y por supuesto se detallan políticas que afectan especialmente a las RUP relativas a acuerdos comerciales internacionales, ayudas de Estado, fiscalidad y aduanas, transporte y una política marítima integrada. Por supuesto, todas estas áreas están bien desarrolladas y responden a la lógica y las necesidades de cada una de ellas. Pero tenemos una crítica al respecto, señor consejero, algo que vemos como importante. Porque en el texto del memorándum se reconoce a la doble insularidad, pero no se establecen objetivos claros para que se haga una compensación efectiva a esta realidad en las futuras políticas europeas. No creo que haya que recordarle que la doble insularidad lastra el desarrollo de 6 de las 8 islas Canarias. Señor consejero, en la Europa posterior al 2020 tenemos que tener un compromiso claro, tanto en Madrid como en Bruselas, de contribuir a paliar esta realidad que afecta directamente no solo a nuestra economía, también a la generación de empleo y a la efectiva atención de los servicios públicos esenciales. Si el Ejecutivo canario, tal y como manifiesta en todo momento, desea realmente que se compense la doble insularidad, señor consejero, entonces eleven este asunto a todos los niveles, consuénselo, negócienlo y obtengan una respuesta antes de que se cierre todos los acuerdos, de forma que no debamos esperar una década más para ver medidas reales para combatir la doble insularidad. Han tenido éxito en los aspectos económicos del REF, con medidas reales. Por eso le pedimos que sigan con el esfuerzo y que se lleguen a los oportunos acuerdos también en las compensaciones por nuestra condición de RUP. En definitiva, señorías, señor consejero, porque es necesario el consenso, en este memorándum tenemos reflejo de lo que puede ser nuestro futuro y el futuro del resto de regiones ultraperiféricas de Europa. Un texto que debemos hacer llegar a quienes haga falta y que se conciencien para no tener que explicar los impedimentos que no son propios como archipiélago alejado de Europa, siempre que se cambia de interlocutor. Las compensaciones por nuestra condición de RUP y nuestro REF no son un privilegio y debemos hacerlo llegar a la opinión pública, a todas las fuerzas políticas y a los medios de comunicación del resto de nuestro propio país. Porque desde hace semanas posturas insolidarias y desinformadas tachan los logros que se realizan desde Canarias como logros clientelares por el tema de los presupuestos, pero se olvidan de decir el maltrato que llevamos recibiendo desde hace años en los presupuestos generales del Estado y por el injusto sistema de financiación autonómico actual. Si cala el falso mensaje y se opone en otros territorios a que se nos apliquen estas compensaciones de forma permanente, por nuestra condición de RUP y por lo que recibimos del REF, tendremos difícil avanzar, por mucho que nos lo reconozca el Estado coyunturalmente. Y la solución sigue estando en anclar estas dos figuras, tanto el REF y nuestra condición de RUP, en la Constitución, otra empresa donde tendrán trabajando a la agrupación socialista Gomera a su lado. Muchas gracias.